Mi nombre es Néstor Carlos Reyes Redondo, pertenezco al grupo 289 de física, que es mi documento de identidad, van a aparecer acá. Vamos a explicar la rampa de la gráfica de la Universidad de Colorado. Entonces, vamos acá. El ejercicio nos dice que tengamos una posición inicial de 0 con un ángulo de rampa en 0. ¿Y qué fuerza debemos aplicar para mover este cajón? Entonces le aplicamos una fuerza Newton de 3000 para poder mover el cajón. Entonces nos podemos dar cuenta de que con una fuerza de 3000 newton se movió el cajón. Nos preguntan cuál es el valor de la energía cinética. Acá nos dice en el simulador que es de 10.446,04 julios. También nos preguntan cuál es el trabajo aplicado. Nos dice la gráfica que es de 339.000,00 julios. Y también nos pregunta cuál es la energía potencial. Acá la energía potencial es igual a 0. ¿Por qué? Porque la rampa no tiene altura. Y como no tiene altura, es igual a 0. Por eso es que la energía potencial es igual a 0. El ejercicio B nos pregunta que coloquemos 4 ángulos de deslizamiento para ver la diferencia en cada uno de ellos. Acá colocamos 5, 10, 15 y 20. Entonces la pregunta es, teniendo en cuenta los datos registrados, responda, ¿hay variación de energía potencial al variar el ángulo? Explique. Sí hay una variación de la energía potencial, ya que los valores van cambiando entre sí, entre ángulos, porque entre mayor ángulo sea la rampa, va a aumentar la energía potencial. Nos preguntan también si el valor del ángulo es de 0 grados, ¿cuál es el valor de la energía potencial? Justifique la respuesta. La energía potencial es 0. Como el objeto tiene una altura igual a 0, la energía potencial siempre va a ser igual a 0 porque no tiene altura. En el inciso C nos preguntan que ingresemos unos valores en la gráfica con una masa entre un valor de 100 kilogramos y de 300 kilogramos, con un ángulo de 10 grados. ¿Y qué fuerza necesitamos para mover el cajón? Nos vamos a más detalles, le damos reiniciar, vamos al cajón, colocamos acá 100 kilogramos con una posición de 0.1 porque no nos deja el 0,0, con una inclinación de 10 grados, y acá le aplicamos una fuerza de 2000 newton. 2000 newton. Y le damos
adelante. Bueno, acá podemos medir. Entonces nos preguntan. La pregunta es, ¿qué valor de fuerza aplicó para cada una de las masas entre 100 kilogramos y 500 kilogramos? Acá nos podemos dar cuenta que 2000 newtons pudieron mover 100 kilogramos, pero hacer el mismo ejercicio con 500 kilogramos nos dimos cuenta que 2000 newtons no podía mover 500 kilogramos, ni 3000 newtons, que es el máximo que nos deja la gráfica para mover 500 kilogramos. Entonces acá podemos decir que para poder mover 100 kilogramos tenemos que aplicar 10 veces el valor del kilogramo. Acá colocamos 2000 para que lo pudiera mover, pero si acá colocamos 3000 newtons no va a poder mover 500 kilogramos. Nos preguntan si influye el valor de la masa en el valor de la energía potencial. Justifique su respuesta. Si influye, una de las variables que se tiene en cuenta de la fórmula para el cálculo de energía potencial, por lo cual influye directamente. Si la masa es mayor, la energía potencial, pues también. Con base a este del inciso D. Con base a los anteriores ítems, responda las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones debería tener el simulador para que exista únicamente la energía cinética? Debería tener una fuerza aplicada que permita el movimiento del objeto y una masa determinada. El objeto debe tener una posición lineal, sin ángulo de inclinación para que sea únicamente energía cinética. ¿Qué condiciones debería tener el simulador para que exista energía cinética y potencial simultáneamente? Debe haber una fuerza aplicada que mueva el objeto, una masa, un ángulo de inclinación o altura. La pregunta para mis compañeros es: 1. ¿Qué valor de fuerza se debería aplicar para un cajón si tiene una masa de 600 kilogramos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la energía potencial con un ángulo, cuando el ángulo es 0, una fuerza de 5000 newtons a un cajón que pesa 200 kilogramos? Muchas gracias.